Bueno, mis hermanos, muy buenas tardes a todos, ya noche. Vamos a continuar este libro que se está terminando. Para algunos tal vez es un poco largo, son 50 capítulos el libro de Génesis. Contiene los orígenes de la tierra, de las razas, el origen del pueblo de Israel, su crecimiento, su desarrollo. Estuvimos mirando en todos estos jueves acerca de la vida de un joven hebreo llamado José. Y es una vida muy rica. Dios le dedicó 13 capítulos a la vida de José. 13 capítulos de los 50 de Génesis que explican el origen del universo, del mundo, de todas las cosas. 13 capítulos están dedicados a José, quien padeció 13 años una prueba muy dura de la cual estamos hablando. Su prueba comenzó a los 17, siendo muy joven. Ya la historia la hemos contado varias veces para no redundar todo lo que él padeció. Hasta que un día Dios, que no es injusto, dice el texto, para olvidar el trabajo, la devoción hacia él, se acordaron de José. Tenía 30 años y José pasó de ser un preso, un esclavo, a ser el señor de Egipto. Así se lo conoció en la televisión hace poco, ¿no? José, el rey de Egipto, que por aquel entonces era la potencia mundial. Es como si hoy pensásemos en alguna de las potencias mundiales y, bueno, ser el segundo. El primero era Faraón y él era el segundo en poder. ¿Cuántas cosas le pasaron en tan pocos años, no? 30 años. ¿Cuántas cosas acontecieron? Y una prueba de 13 años. Yo no sé cuánto duran las tuyas. A mí a veces las mías se me hacen eternas. Parece que son muy largas. Cuando después las miramos en el tiempo no es tan así. Pero hay hermanos, así como José y tantos otros, que han padecido muchos años. Por eso siempre tenemos que estar orando para que nuestra fuerza no falte. Por momentos vamos a sentir que falta, pero Dios renueva las fuerzas del que no tiene ninguna. Bueno, y evidentemente José tenía una vida muy cercana al Señor porque pudo soportar 13 años, arrancando de los 17 a los 30. Otra cosa es 13 años y te agarra a los 40, cuando uno ya está más o menos afincado en la vida. No, lo agarró a los 17 con toda una historia, tampoco no era muy buena atrás, su madre había muerto, tantas cosas. Y por 13 años este joven hebreo conservó su fe, conservó su dignidad y Dios lo levantó. Decíamos que es una especie de figura del Señor Jesús, quien fue levantado por el Padre hasta lo sumo y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, vimos en el capítulo anterior que José se da a conocer a sus hermanos. Estuvimos estos jueves viendo de qué manera los hizo ir y venir hasta que cada uno pudiese comprender la gravedad de lo que había hecho. Para José hubiese sido más fácil decirle, bueno, que le vendan y desconocerlos o cobrarse venganza y atacarlos. Sin embargo, él se tomó el trabajo de que cada uno de ellos pudiese aprender la lección para que espiritualmente les vaya bien. Con comida se hubiesen arreglado los hermanos, pero de parte de Dios y de a través de José se llevó cada uno una enseñanza para su vida, reconocieron por qué le han pasado las cosas que le pasaron, el mal que habían hecho, y ese es el primer paso para que Dios restaure una vida. No hay una vida restaurada si primero no pasó por el reconocimiento profundo de su necesidad de Dios, del mal que ha hecho, poco, mucho se ha hecho contra la santidad de Dios. Cuando uno reconoce y confiesa y se aparta, dice el texto que alcanza misericordia. Y es lo que alcanzaron los hermanos de José, que fueron abrazados por él, lloró sobre todos ellos, se dio a conocer que era José, ellos no le conocían, preguntó por su padre, le habían dicho que vivía, así que lo mandó a buscar. Le dijo, bueno, ahora vayan cargados, muchos de ellos, con lo mejor de Egipto, para que el padre viese que José vivía y que lo había dado por muerto, y que hoy lo esperaba y ya no era José, era el rey de Egipto. Siempre pienso en el Señor, es imposible pensar en algunos personajes bíblicos sin pensar en Él, ¿no? El pueblo de Israel dejó de ver al Señor siendo el hijo del carpintero. Y cuando lo vean nuevamente, para ellos será el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Aquel a quien crucificaron, escupieron, maltrataron, se burlaron, desecharon, rechazaron, volverá. Le estamos esperando en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mirarán al que traspasaron y reconocerán el mal que realmente han hecho rechazándole.
como los hermanos de José reconocieron lo que para ellos fue la sorpresa de ver que ese rey hoy era su hermano, José. Vamos al capítulo 46, vamos a leer algunos textos. Los relatos son muy largos, así que vamos a extractar algunos textos y yo los animo siempre a leer en casa. En casa hay que darle tiempo a la Biblia, a leer las historias, la historia completa. Si no la leíste, arranca el capítulo 37. Es muy interesante que tengas el relato completo que termina al final del libro, en el capítulo 50. Dice que una vez que escucha su padre Jacob, que estaba en Canaán, en la tierra prometida, pero que había llegado el hambre también, dice que salió Israel con todo lo que tenía, Israel en este caso es Jacob, el padre, y vino a Berseba, la zona sur, para poder llegar a Egipto, que está más abajo, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Vas a volver a ver a tu hijo, él va a ser el último en verte, va a cerrar tus ojos en buena vejez, y yo los voy a hacer una nación grande. Después vamos a ver cómo fue esto. Es algo milagroso, es de Dios. Pensé mucho en estos versículos porque es bueno ponerse en el lugar del personaje bíblico. Ponete vos un poquito en el lugar del personaje bíblico. Escuchar no solamente que aquel hijo perdido, dado por muerto, vive, sino que es el rey de Egipto. No sé compararlo con quién. Lo tiene todo. Bien, las mulas cargadas, la riqueza de Egipto. Acá no hay nada que pensar, acá hay que agarrar los alemanes y volver. Sin embargo, este hombre, con defectos parecidos a los nuestros y con estas virtudes que tenemos para aprender, dice que salió con todo lo que tenía y ofreció en Berseba sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Jacob en visiones diciendo de noche: Jacob, Jacob. Él respondió: heme aquí. Dios le dice: yo soy el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí haré yo de ti una nación grande. Yo descenderé contigo. Yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. A menudo nos pasa a nosotros en nuestras vidas, que no son tan espectaculares como la de José, o de tantos personajes bíblicos, en vidas mucho más sencillas, que ante determinadas situaciones, cuando las cosas de alguna manera se dan o aparecen, bueno, ¿qué esperamos? Vamos a echarle mano. Y hermanos, siempre es bueno buscar lo que buscó Jacob acá, que es la confirmación de Dios. Es muy importante la confirmación de Dios. No alcanza con tener los medios, con tener las cosas. Y dice: están las cosas, ¿qué estás esperando? Vamos a esperar que Dios confirme si realmente esto es para mí. Vamos a esperar a aquellos jóvenes, chicos y chicas que están esperando el novio o la novia, buenos creyentes y demás. Vamos a ver si Dios nos confirma espiritualmente, nos da la convicción de que es la persona que Él preparó para mi vida. Es bueno que sea creyente, es bueno que sea una buena persona, hombre o mujer, pero hay que ver si realmente es la persona que Dios preparó para mi vida. Por lo tanto, vamos a orar. Lo primero que hizo al salir, ofreció sacrificios al Dios de su padre, al Dios de Isaac. Y Dios le contestó y le habló y lo avaló: yo voy con vos. No temas de descender a Egipto, andá, yo voy a estar con vos, voy a hacer una nación grande. Le anticipó todo lo que iba a pasar. A veces tenemos el dinero para comprar determinado bien, alguna cosa, y bueno, si tengo la plata, ¿qué problema hay? Tener la plata es una parte, y lo más importante es confirmar en el Señor si eso que vamos a hacer realmente proviene de Él. Porque muchas veces somos traspasados a dolores habiendo obrado por nuestra cuenta sin consultar. La Biblia dice en varios personajes: y no consultaron a Dios. Un hombre como Josué, aquel que sucedió a Moisés, tuvo un episodio, y dice el texto, y no consultó a Dios. Y eso le significó un problema grande en todos los años que tuvo por delante. Así que, hermanos, cuando estemos ante alguna situación y las cosas se den, como decimos nosotros, tomemos el tiempo de orar, de buscar la confirmación de Dios. Este para bien que dice: sí, yo voy con vos,
Yo voy a descender con vos y voy a hacer esto, esto y aquello. A veces cuando digo estas cosas uno me mira con cara rara como diciendo esto es algo místico. No, esto es vida cristiana. Tenemos que tener un vínculo con el Señor fresco y frecuente donde nosotros vamos a cada momento y consultamos. Señor, esto que estás proveyendo, ¿esto es para mí? Porque a lo mejor hay algo mejor todavía. Nosotros a veces vemos, ya está. A lo mejor Dios tiene algo mejor todavía. La consulta que Él le hace a Dios. Y es así que baja. El resto del capítulo, hasta el versículo 27, va a detallar todas las personas que fueron con Él. ¿Qué personas? Su familia, sus 13 hijos, 12 hijos y una hija. Nunca te olvides, se llamaba Dina. Todos sus hijos con sus descendientes es lo que va a enumerar el texto que sigue, que no lo vamos a leer, yo te lo cuento y vos lo podés leer en tu casa, de cómo toda la familia se fue tras el patriarca Jacob. Cosa que siempre me impacta mucho y lo deseo para mi vida y para la vida de mis hermanos, de que nuestra familia nos siga. Eso es importante, ¿no? Vimos la vida de Noé hace unos cuantos jueves atrás y Noé no pudo persuadir a la multitud, pero sí a su familia. Su familia lo siguió, su familia se salvó. Y gracias a Dios, quiera Dios que todos aquellos que descienden de nosotros vean en nosotros el ejemplo a seguir, que el Señor está con nosotros y nos sigan a nosotros siguiendo al Señor. No es que nos sigan a nosotros, que nos sigan a nosotros siguiendo al Señor. Dios le dio esta bendición a Jacob. Y acá se enumeran todos los nombres. Están los 12 varones y el nombre de la hija. Los descendientes, los nietos, bisnietos, todos se fueron con él. Algunos podrían decir, bueno, pero con el hambre que había como para no irse, podrían haber ido a otro lado. Yo le doy gracias a Dios que hasta acá nos acompañó el Señor, así decía Samuel, y el Señor lo sigue haciendo. Y nos sigan nuestros hijos, como dice la canción, que los puedan recordar que fuimos fieles. Y que nuestra vida sea una invitación para nuestros descendientes a seguir al Señor y no un obstáculo. A veces hay algunas vidas que son un obstáculo para que los hijos, los demás, sigan al Señor. Porque la responsabilidad del padre o de la madre no fue el modelo que sigue al Señor. Yo quisiera seguir al Señor hasta el último día y que mis hijos y el nieto que está por llegar, ya faltan 20 días, si el Señor no viene antes y le da vida, siga al Señor. Y los que vayan a venir, sigan al Señor. Y toda mi familia siga al Señor. Así que Dios le dio esta bendición a Jacob. Todos fueron con él. Leemos un solo versículo en el verso 27 del capítulo 46. Verso 27, después de toda la lista, nos da el total. ¿Cuántas personas son? Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70. 70 personas componían toda la familia de Jacob. Su esposa, que aún vivía, Lea, Raquel había muerto, los hijos, sus concubinas, todos nietos, 70. Pensá en este número, 70 personas hebreos fueron a Egipto. Eran todos los judíos que había. El mismo relato del Éxodo cuenta que al salir el pueblo de Israel 400 años más tarde, desde Egipto a la libertad, eran 600.000 varones mayores de 20 años, preparados para la guerra. Si redondeamos con chicos, mujeres y demás ancianos, podemos estar hablando de 2 millones de personas. En 400 y pico de años, estas 70 personas se multiplicaron en prácticamente 2 millones de personas. Porque es el pueblo de Dios, que fructifica, que se multiplica. ¿Cuántas personas pensás que llegaron con Pablo a Filipos? Yo estuve buscando el dato, en la Biblia no está, por libro de historia tampoco lo encontré, pero no creo que sean muchos más de los que entrarían en algún barquito de mediano porte. No sé, no eran tanto los colaboradores, Pablo los enumera, es Tíquico, es Tito, es Timoteo, es Filemón, algunas María, algunas Febe, algunas más. No. Tal vez serían un puñado, no superarían las 10 personas. Cuenta el capítulo 16 que junto con Pablo desembarcaron en Filipos. ¿Y qué es Filipos? La puerta de Europa.
Filipo fue el puerto de llegada para el cristianismo en Europa. Y los cristianos, a lo largo de los años y de los milenios, son millones de millones. Con un puñadito muy chiquito que iba con Pablo en un viaje misionero, poniendo el pie en Europa, no en Asia. Dios le dijo que no a Europa. Y en estos 2 milenios no se puede contar la cantidad de cristianos, de los cuales nosotros somos parte, ¿no? Y todo Occidente. De alguna manera ese barquito llevaba la semilla para Occidente, para los gentiles. Pedro había salido para Asia, para los judíos. Y si en aquel entonces salieron de Egipto casi 2 millones de personas, ¿cuántos pensás que son hoy? Bueno, conforme a la Escritura no hay registro de cuántos judíos de aquel entonces hasta ahora, que son aproximadamente unos 5.000 años, ¿cuántos son? Porque Dios dijo, serán como la arena del mar, que no se puede contar. Como las estrellas del cielo, no se pueden contar. Los hijos del pueblo judío no se pueden contar. Todo hombre, toda mujer descendiente de madre judía es judío, por más que haya nacido en Argentina, en China, donde sea. No será israelita, pero es descendiente de Abraham. Y están por todas partes del mundo, conforme a la promesa, hermano, conforme a la promesa, que nos tiene que alentar a nosotros con nuestras tal vez pequeñas promesas. No tenemos esta magnitud, estas cosas tan grandes, pero cuando llega el tiempo, Dios lo hace y Dios multiplica de una manera donde civilizaciones han desaparecido. Los babilonios desaparecieron, los persas hoy son Irán, ¿no? Prácticamente desaparecidos. Judíos en todas partes del mundo. Y te doy un dato de color. Los grandes capitales del mundo son judíos. Encontraron su casa en Estados Unidos en la época de la guerra, hicieron allí su refugio en el siglo pasado. Argentina también fue un hogar para muchos de ellos. Muchos países están en todas partes. Los grandes capitales del mundo son judíos. Lamentablemente son ricos en plata, no son ricos espiritualmente. Pero la plata, que fue tras lo que ellos fueron, la tienen y toda. Multiplicó. ¿Cuántos bajaron con Jacob? 70. ¿Cuántos salieron de Egipto 400 y pico años después? Casi 2 millones. ¿Cuántos son hoy? Se perdió la cuenta. ¿Cuántos serán los cristianos al cerrar el número con la venida del Señor? Es imposible de contar, solamente lo sabe Él. Hay cristianos en China, hay cristianos en toda parte del mundo. En el libro de Apocalipsis, Revelación, dice que en su visión vio que había gente de toda lengua, tribu, nación, de todas partes. En una ocasión estaba viendo una película sobre misioneros, misioneros que habían estado entre indígenas y demás, habiéndoles ganado para Cristo una choza gigante y estaban cantando el himno 73. Me gozo en Jesús, que su trono de luz dejó por comprar mi salud en la cruz. Lo estaban cantando en su idioma, una cosa rarísima, pero la música era el himno 73. En todas las naciones, dice Dios, de donde sale el sol hasta donde se pone, mi nombre es grande, dice Dios en Malaquías. Te digo esto porque a veces pensás que los cristianos somos 20 locos que estamos acá los jueves, otros 30 locos que andan más allá. No, los cristianos somos millones de millones, somos por la gracia de Dios la sal del mundo y somos la luz del mundo. En el tiempo que Israel es el recurso económico del mundo, los judíos, nosotros la iglesia somos como la arena del mar, somos la sal del mundo y somos la luz del mundo. La sal evita la putrefacción y la luz sabemos todo lo que hace, ¿no? Pone de manifiesto todas las cosas. Así que, mis amados, damos gracias a Dios que el Evangelio llegó hasta nosotros. El Evangelio sigue corriendo. Hoy fuertemente en China, la iglesia que más crece es la iglesia en China y en la China comunista, donde no se puede hablar de Jesucristo. Son reuniones secretas, donde no pueden siquiera cantar para no ser descubiertos. Bueno, pasó como pasó con los judíos. Cuanto más los oprimían, más se reproducían. Cuanto más se persigue el cristianismo, mayor número de cristianos hay en las partes más insólitas y más raras del mundo que vos y yo nos podamos imaginar. Un pueblo del cual nosotros, por la gracia de Dios, formamos parte. Y vi el número. ¿Y cuántos eran? Eran millones de millones. Así que, hermanos, estas cosas
nos tienen que alentar. A veces pensamos que estamos casi solitos con la bandera de cristianos, o hay un grupito. No, hermano. Dios tiene un pueblo en todas partes del mundo que esperamos que venga el Señor a juntar en breve. Bueno, vamos a pasar al capítulo 47, porque lo estamos haciendo así mechadito, si no se haría muy extenso, sacando de cada capítulo alguna cosa. ¿Qué era lo primero? Estoy esperando, aparecieron los medios, gracias a Dios. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que saber si realmente es esa la voluntad de Dios para nosotros. No te apresures, no te apresures. Ya lo habré contado muchas veces, que yo me compré un auto que le puse por nombre Ismael. Era muy jovencito, tenía la plata, me gustó, fui y me lo compré. No oré, no consulté, yo de mecánica no entiendo absolutamente nada. Y me dijo el que me lo vendió, no me olvido más, golpeé un poquito el quinto botador, me dijo. Después el que rectificó el motor me dijo, adentro había un enano con una masa así golpeando. No servía para nada. Lloré sobre ese coche, el no haberle consultado. Y fue como la vacuna, fue un poquito acá y me duró, gracias a Dios. Y aún cuando salimos a hacer compras, a veces con mi señora, que no son cosas tan importantes, no es que salimos a comprar departamentos, si vamos a hacer las compras, también oramos, hermano, también oramos, que Dios nos guíe. Y vamos a viajar, ¿está el auto, está la nafta? Sí, que Dios nos guíe, que el Señor vaya adelante. Y vamos a tomar una decisión, y si es importante, vamos a orar y vamos a pedir oración, las dos cosas. Si la decisión es muy importante, no solo hay que orar, hay que pedir oración a aquellos que sabemos que lo van a hacer, ¿no? Hermanos, hermanas fieles que toman el compromiso de orar, porque si no podemos ser traspasados de muchos dolores. Bueno, vimos de qué manera se multiplicó el pueblo, llegando al capítulo 47, versículos del 1 al 4, cuando José escucha que su padre está viniendo hacia él, vino José y lo hizo saber al faraón. Y le dijo, mi padre y mis hermanos, y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán. Y aquí están en la tierra de Gosén, que era una ciudad egipcia. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante del faraón. Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron al faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a faraón, para morar en esta tierra hemos venido porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces, Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está delante de ti. En lo mejor de la tierra has de habitar a tu padre, tus hermanos habiten en la tierra de Gosén. Y si entienden que hay entre ellos hombres capaces, pónganlos por mayorales de mi pueblo. Finalmente ya venía viajando, después de haber orado, Dios le confirmó, viene viajando, viene de una hambruna muy grande, y acá que lo espera la provisión de Dios. Acordate de esto, los mensajes tienen muchas palabras y retenemos apenas un 5% de todo lo que se dice, es muy poco. En medio de la hambruna enorme para estos 70 que eran la semilla del pueblo de Dios, que lo empezó con Abraham, siguió con Isaac, siguió con Jacob y Esaú y con la descendencia, para este grupo de 70 que hoy son la semilla del pueblo de Dios, hay pan. Donde el hambre era terrible. Eran 7 años de hambre después de 7 de abundancia, ¿se acuerdan? Terrible. Esta gente dejó la tierra, vino a Egipto. Ellos son del Señor. ¿Qué es lo que encontraron? Pan. Cuando el hijo pródigo de Lucas 15 se apartó, se fue, despilfarró lo que tenía, como cuenta el Evangelio, dice que comenzó a faltarle. Y bueno, todos conocemos la historia, pero en un momento reflexionó, dijo, ¿cuántos obreros en mi casa tienen abundancia de pan? Y aquí que yo perezco. Por tanto me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, me voy a reconciliar con mi padre. Hermano, es una característica del pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre tiene pan. Pan es una figura de lo necesario. El Señor dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
No pensé que vas a estar comiendo pan todo el día porque no vas a pasar por la puerta. Es una manera de decir. Cuando decimos pan, estamos diciendo lo necesario para el sustento, la comida, la vestimenta, un techo, comprado, alquilado, prestado, que nos va a cobijar, siempre. Cuando miramos la televisión un poquito para estar al tanto, hay que mirarla poquito porque desanima. Hoy Argentina está enfrentando una situación muy, pero muy grave, con la mitad de sus pobladores bajo la línea de pobreza. No es muy raro que algunos hermanos pregunten ¿y qué va a ser de nosotros? El Señor dijo, no se preocupen por qué van a comer o qué van a beber. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios siempre tiene abundancia de pan. Yo me alegro mucho cuando se reparte pan allá en Pueyrredón de alguna manera. Las viandas, nunca sabemos cuántas personas van a venir en este programa que se llevó a cabo, Pan de Vida. Entonces pensamos, bueno, preparamos para 120. Y a veces vinieron 118. Gracias a Dios, nunca faltó. De modo de tener que decirle al vecino, a la persona que vino, mire, disculpe, no me queda nada. Después de haber hecho una fila que le llevó una hora y pico. Porque en la casa de Dios hay abundancia de pan. Y cuando se casa alguien de la iglesia, es muy caro hacer un casamiento para tanta gente. Entonces ponemos un poquito entre todos. Así se solucionan los ágapes de los cristianos con comida. Y siempre sobra. Siempre sobra. Y se le puede dar a aquel que por ahí falta y se hacen paquetes. Hermano, esta es una característica del pueblo donde vos y yo habitamos. Y tenemos que darle gracias a Dios y estar tranquilos. A lo mejor habrá que hacer alguna modificación, no se podrá hacer algún gasto que antes hacíamos, pero no tengas ningún tipo de inquietud que en tu casa y en la mía siempre va a haber pan. Siempre va a haber lo necesario, nunca va a faltar. Y aquellos que tenemos unos cuantos años, tenemos hoy la obligación espiritual de decirle a las generaciones más jóvenes que en la casa de Dios hay abundancia de pan, que fuimos jóvenes, que hemos envejecido, y que no hemos visto ni un justo desamparado, ni a sus descendientes mendigar pan. Así que para ellos, al llegar a Egipto, dijo el faraón, lo mejor de Egipto, la tierra de Gosén, que habiten ahí. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios y hallan gracia delante de extraños. Los cristianos, por la gracia de Dios, dicen que cuando los caminos del hombre son agradables delante de Dios, aún a los enemigos hace estar en paz con él. ¿Y qué es lo otro bueno? Que normalmente hallamos gracia delante de personas que no son del Señor. Y somos muy bendecidos. Hemos sido bendecidos por hermanos, hemos sido bendecidos por personas que no son del Señor. Sin embargo, Dios los puso allí para bendición del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es su pueblo. Porque Él no se desentiende de su pueblo. En otro pasaje dice la Escritura, cuando ellos sufrieron por su desobediencia, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los llevó y los libró. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado también. Así que vamos por el mundo con esta certeza. Habrá tiempos difíciles, lo están pasando en todos los países, es un problema mundial, ¿no? Y continúa el relato. A ver, vamos a hacer un salto del 7 al 10. Vamos a leer otra curiosidad. Siempre me llamó la atención. Verso 7, después que le ofrecen lo mejor de Egipto para que habiten, coman hasta que no puedan más. Verso 7 dice, también José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante del faraón. Y Jacob bendijo al faraón. Y dijo el faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? ¿Cuántos años tenés? Son los días de tu vida. Y Jacob respondió al faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida. Y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Noé vivió más de 600 años. Verso 10. Y Jacob bendijo al faraón y salió de su presencia. Repara bien en esto. El faraón, estamos hablando, era el dueño de la vida y de la muerte de cualquiera. De la gran potencia de Egipto, como hoy sería alguna potencia que vos puedas imaginar, mundial. A veces para recibir al secretario, al subsecretario, van a saber cuántas cosas, todo un personaje, se hacen unos arreglos terribles, barremos la casa, todo.
Acá Jacob llega con sus años, 130. Él lo define como pocos y malos. Había penado bastante. ¿Y quién bendice a quién? Y bueno, el más importante es el faraón, no, el más importante es Jacob. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. El hijo de Dios bendice al faraón, al rey de la tierra. Sí, porque es mayor que él. Hoy no se sabe cuál es la momia de este faraón. En el Cairo hay una cantidad de restos arqueológicos, momias y demás. No se sabe bien quién fue el faraón que se vio la cara con José y demás. No se sabe bien. Son unas momias que están allí. Pero el nombre de Israel se perpetuó en toda su descendencia. Jacob pasó a llamarse Israel y el nombre de Israel inundó la tierra. Porque mayor es el que viene del cielo, decía el Señor, ¿no? Que lo de la tierra. Así que aun cuando estamos ante autoridades de este mundo, las tenemos que respetar, tratarles como corresponde, lo mismo que a quien no tiene absolutamente nada y también le tratamos como corresponde. Me da mucha tristeza cuando en alguna congregación he visto, en un acto particular, bueno, viene el intendente, bueno, hay que correr la mejor silla. Al intendente hay que respetarlo como corresponde, al presidente, a quien sea, y al que barre el salón también, y al que me pidió la moneda en la calle también, porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Dios no hace acepción de personas, trata a todos por igual. Nosotros a veces queriendo ganar el favor de ese intendente, a veces las chapas para el tinglado, esto para la escuela, y señor intendente, vamos a tratarlo como corresponde, con respeto. Y hay que me limpia el vidrio con el mismo respeto. Y la persona que está haciendo trabajos en casa con el mismo respeto. A todos por igual. Estas diferencias que se hacen no son buenas. Si alguien es mayor entre los seres humanos es el Señor. Dijo, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Siendo el dueño del mundo, está en medio de ellos como el que sirve. Decía Salomón en sus reflexiones sabias, he visto siervos a caballo y príncipes a pie. He visto siervos a caballo y príncipes a pie. Cuando uno ve a alguno de estos personajes tan encumbrados, la custodia, una movilización terrible, es un mortal. Es un mortal. Se le rompe la arteria de la cabeza y en 5 minutos, 10 minutos quedó sin oxígeno y murió, o tiene un daño permanente y ya no conoce ni a la familia. Pero nos deslumbran muchos a todos los cargos. A todos nos deslumbran, ¿no? Es el intendente. Vamos a tratarlo con respeto. Y con el que no tiene también lo vamos a tratar con respeto. ¿Quién es el mayor? El mayor es el Hijo de Dios, por la gracia de Dios. Es más, el Señor lo dijo de Juan el Bautista, dice, el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Y era el más grande de los profetas. Sin embargo, la iglesia tenía una posición dada por la sangre del Señor que no tenían los anteriores. Y siendo grandes, y todo como era Juan el Bautista, dijo el Señor, en el reino de los cielos, aquellos ganados por la cruz son más importantes. ¿Qué vamos a hacer, hermano de acá? Este hombre hizo lo que correspondía, se fue, lo bendijo al faraón. Te lo puedo decir de otra manera, no le chupó la media, no se tiró al piso. ¿Por qué? Porque el mayor es él. El texto bíblico, la noche que comieron, dice, sabiendo el Señor de dónde había salido y a dónde iba, se levantó, se sacó la túnica, se ciñó una toalla, tomó un lebrillo, una palangana y empezó a lavar los pies de los discípulos. Porque solamente los grandes se agachan. Eso lo decía Jorge Escopazo. Los únicos que tienen problemas para pasar por la puerta son los grandotes. El enano pasa directamente. El grandote se tiene que agachar. El que se puede agachar realmente es la gente grande. Y se lo ve que es grande. Grande no me refiero en años, ¿no? Por la forma en que se agacha. Por la forma como Dios se humilla a mirar en medio nuestro, dice el texto. Dios se humilla a mirar en medio nuestro. Y nosotros vamos a atender a todos por igual. Somos del pueblo de Dios, tenemos abundancia de pan y vamos a tratar a todos del mismo modo, como nos gustaría que nos traten a nosotros, ¿no? Como quieran ustedes, dijo el Señor, que los hombres hagan con ustedes, así hagan ustedes con ellos. En el verso 13, la tarea es para casa, hasta el 27, vamos a ver
de qué manera Dios prosperó el trabajo de José. El hambre era tanto que el pueblo iba a comprar. Llegó un momento que la plata se le terminó. Entonces José dijo, bueno, si no tiene más plata, páguenme con la hacienda, con el ganado. Se lo dieron. El hambre siguió y fue tanto que ellos le dijeron, bueno, mira, comprarnos a nosotros y nuestras propiedades. Y José compró todo Egipto para el faraón. Y al verso 25 ellos respondieron, la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de faraón. Cómo Dios prospera el trabajo de nuestras manos también. José fue el que había propuesto el plan de los 7 años y los 7 años de malaria. Acá el plan está en desarrollo. Consiguió todo para el faraón, para Egipto. Proverbios pregunta, ¿has visto hombre diligente en su trabajo? Delante de los príncipes estará. ¿Has visto hombre o mujer diligente en su trabajo? Delante de los príncipes estará. Los hijos de Dios, temerosos de Dios, piadosos, hombres, mujeres, es bueno que prosperemos, no me refiero tanto al dinero, sino que también lo puede dar en las cosas que hacemos, que nos vaya bien en las cosas que hacemos y que tengamos estima de parte de aquellos que nos han empleado. A mí me alegra mucho cuando un hermano me dice, mira, me dieron tal responsabilidad en la empresa o me dieron la llave del depósito de la caja, habla de mucha responsabilidad. Un hermano nuestro en la fe en el siglo pasado fue uno de los que firmaba los billetes que todos usábamos todos los días, trabajaba en el Banco Central, tenía un cargo muy importante, así que la firma de él la podías encontrar en alguno de los billetes que se usaban todos los días. Yo lo conocí, era un hombre muy sencillo, un hombre dedicado plenamente a la escritura, salía del Banco Central, se encerraba con sus libros y servir al Señor, extremadamente piadoso, extremadamente generoso también y próspero. Dios lo prosperó y no hay nada de malo en eso. Lo puso delante de los principales. En el Banco Central iba la firma, no recuerdo bien el cargo que él tenía, iba la firma de él también. Es bueno que nosotros progresemos en las cosas que hacemos, que nos tengan en estima por un trabajo bien hecho, por el trabajo que corresponde, tanto sea en relación de dependencia como sea de forma independiente, que tengamos buen testimonio de los de afuera, eso es lo que significa. A veces, pórtense bien, vamos a dar buen testimonio. No, eso es caretear, sino háganse lo creyente que viene el pastor. No, ser de una manera tal que la persona que nos emplea temporalmente o de una forma fija se alegre de tenernos entre ellos y se beneficie con nuestro trabajo. El faraón se benefició muchísimo, compró todo Egipto para el faraón con la tarea de José. Así que hermano mío querido que estás trabajando, hermana, que estás en el tiempo laboral, trabajá como para el Señor. Así dice Colosenses, no como los que sirven al ojo. ¿Qué significa? Viene el jefe, vamos a trabajar. No. Llego tarde, me voy temprano, antes de la hora, falto sin motivo. Al trabajo no hace falta si no hay motivo. Una historia muy triste. Hace muchos años se congregaba un hermano en la fe con nosotros que era médico, así como Juan. Y pobre médico, no hay nada peor que ser el pastor, es el médico de la congregación. Ni bien lo vemos, nos empieza a doler algo, ya lo agarramos, pobre Juan, ¿no? Pero bueno, este es mi hermano Jorge Surutuza, ya está con el Señor. Me dice un día, mirá, me pone muy mal, a veces los hermanos me piden un certificado para faltar al trabajo. Entonces, hermanos, en ese tipo de cosas es donde se ve la calidad de la persona. Después lo que podamos decir acá, cantamos, servimos. ¿Qué tan buen empleado sos? ¿Qué referencia darían tus empleadores? Yo escuché empleadores que dicen, yo no tomo un creyente ni dormido. Es un problema y encima te ganas un juicio. Situación tristísima. No, hermanos, los creyentes tenemos que servir a nuestros empleadores temporales o permanentes como al Señor. Con calidad del trabajo, con honestidad en lo que el trabajo, si un kilo es un kilo pesa un kilo, honestidad. Entre las cosas que Dios abomina la pesa falsa.
Pues ya piensa, sí, la deshonestidad en el trabajo. Decir que le puso blanco y le puso negro. En mi trabajo por lo menos la gente no sabe. Antiguamente con los televisores viejos cuando se apagaba el televisor, ¿se quemó el tubo? El tubo no se quemaba casi nunca. Pero no, se apaga por un montón de motivos un televisor. La gente tiene que confiar. Y va a tomar la palabra que le decimos, pero el Señor nos está mirando. Y el jefe es Él. ¿Viste hombre dirigente en su trabajo? Delante de los príncipes estará. Cuando anda penando por los rincones, casi siempre hay algo que anda mal. No es normal. Lo digo habiendo recibido 2 telegramas de despido. Gracias a Dios, no por causas personales, sino por situaciones del país. Hace muchos años fueron grupales, mucha gente, entre los cuales me tocó. No estás exento de esto. El problema es cuando vamos siempre cabeza arriba, cabeza abajo, cabeza arriba, cabeza abajo. Hay algo que está mal. Revisemos la calidad de nuestro servicio. Del servicio que damos como para el Señor. Todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, ¿no? Dice, hagámoslo como para el Señor. Bueno, hermano, terminamos los últimos versículos del capítulo 47. Y el verso 28 hasta el 31 nos va a contar un pedido muy expreso que Jacob le hizo a su hijo José. Estando ya en la tierra, habiendo comido, Jacob nunca perdió la sensación de extranjero en esa tierra. Era la tierra que le dio de comer, pero no se sentía parte de esa tierra. Verso 28 dice, vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó José a su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, que era una manera de tomar juramento. ¿Se acuerdan a quién le hicieron esto? Abraham se lo hizo al mayordomo de su casa, el más importante, le hizo poner la mano sobre la pierna, era una manera de jurar que no iba a traer mujer extranjera para el hijo, que lo iba a llevar y que iba a buscar una mujer del pueblo de él. Acá aparece lo mismo, se lo hace Jacob al hijo. Harás conmigo misericordia y verdad, te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. José le juró, entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. En los próximos capítulos vamos a verlo morir, no sin antes bendecir a cada uno de sus hijos. Esto es muy conmovedor. Pasó sus últimos años en Egipto, pero él no era de Egipto. Mira, jurámelo, cuando me muera, no me entierres acá. Llévame a Macpela, aquella cueva de sepultura que había comprado Abraham, su abuelo, muchos años atrás. Esa cueva está hasta el día de hoy, se puede visitarla y que haga turismo religioso en Israel. Ahora no se lo recomiendo, está medio calentito el horno para los bollos. Pero los hermanos que fueron pueden visitar Macpela, hay todo un edificio arriba, y ahí está la tumba de los patriarcas. Está Abraham con Sara, está Isaac con Rebeca, y está Jacob con Lea. Están sepultados allí. No me entierres en Egipto. Cuando yo era joven cantábamos una canción, decía, el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Qué bueno que es no perder la sensación de peregrinos. El Señor Jesús dijo, orando al Padre, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Señor, los que me diste, quiero que donde yo estoy, ellos también estén, para que vean mi gloria. Hermanos, nosotros estamos acá, comemos acá, no somos de acá. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Hace muchos años escuchaba una cantante diciendo, el país que le dio de comer a mis hijos, esa es mi patria. ¿Cuál? El país que le dio de comer a mis hijos. Una muestra de gratitud, está bien. Y entre los creyentes es distinto. La patria es el cielo. Y nosotros anhelamos la casa del Padre. Algún día, si el Señor no viene antes, nos van a enterrar a muchos de ellos acá en Triunvirato al fondo, posiblemente. Pero no está hablando de esto, un significado espiritual.
no me entierres en Egipto. Nos dio de comer, fue amparo para la familia, prosperaron, se hicieron casi 2 millones de personas, pero a mí enterrame en mi tierra. Cuando muera, llévame. Cuando murió lo embalsamaron y lo llevaron hasta Macpela y allí lo sepultaron junto a sus padres. Qué lindas formas utiliza la Biblia de hablar de la muerte, ¿no? Serás reunido a tu pueblo, le dijeron a Moisés. No le dijo, te vas a morir. Dios le dijo, serás reunido a tu pueblo. Otro dice, durmió con sus padres. Dijo el Señor, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La casa. Querido, que nunca perdamos de vista que el mundo no es mi hogar, que soy peregrino aquí. Cuidado que nuestra forma de vida da a entender cuál es nuestra patria. A veces vivimos de una manera como si fuésemos a pasar la eternidad acá en la tierra. Es un rato. Él estuvo unos 17 años de su vida, Jacob, en Israel. Él es peregrino, yo no soy de acá. Por favor, no me entierres acá. Más tarde, José le va a pedir lo mismo a aquellos que lo sobrevivieron. Cuando yo muera, Dios los va a visitar y llevarán mis huesos de acá y los van a enterrar en la tierra. Quiera Dios que nunca perdamos el amor por la patria celestial. Saber que nosotros pertenecemos allá. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Dijo el Señor, voy a preparar lugar para ustedes. En la casa de mi Padre muchos lugares hay. Yo voy a preparar lugar para ustedes. Esa es tu casa, esa es la mía. Esto nos va a ayudar a ver la vida de otra manera. Cuando nosotros la miramos como la mira el resto de la gente y a veces nos desalentamos un poquito. No, hermano, pasaremos unos años más acá. Pasaremos unos años más acá y en la casa del Padre, querido, vamos a morar por largos días. Caminamos hacia allá, somos de allá, le damos gracias a Dios de ser sus hijos, de tener abundancia de pan, de estar provistos, de estar cuidados. Aunque al presente, dice el apóstol Pedro, aunque al presente tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que se prueba con fuego, tiene que ser probada. Pero que no pierdas, hermano, la vista de la casa del Padre. El camino termina en la casa del Padre. No termina acá. Sería tristísimo. Sería tristísimo. Si los días terminasen acá y esto es todo, la verdad, la vida no tendría mucho sentido. Pero gracias a Dios que lo tiene. Hermano, el Señor nos espera. O está viniendo y le encontraremos. Dios mediante, vamos leyendo los próximos 2 capítulos. Ya son 3, si te lees 3 te leíste hasta el final, hasta el 50, y estamos todos en tema. Un lindo capítulo donde ya, muy ancianito él, bendice cada uno de sus hijos con bendiciones muy particulares que se cumplieron en la vida de sus hijos. Señor nos bendiga en esta noche. Recordemos estas cosas, mechaditas, si no las sabías, marcalas, y te puedan acompañar lo mismo que a mí a lo largo de los años. Estoy pensando quién tenía el micrófono, tenía Juan Manuel.